conectando. La palabra para este mes es ekbalo, conectando cielo y tierra. Y vamos a ver unos encuentros, ¿sí?, de personas que están en la palabra, que conectaron cielo y tierra y que llevaron a un ekbalo. Un ekbalo sería un envío, un impulso del Espíritu Santo que vino como resultado de ese encuentro personal con el Señor. Y nos vamos a centrar hoy, si me quieren acompañar a buscar, igual está en el PowerPoint, vamos a estar hablando acerca de Isaías. Isaías capítulo 6, vamos a leer, dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. El profeta Isaías, sí, uno de los más grandes profetas, sí, que vemos en el Antiguo Testamento, unos 7 siglos antes de Cristo. Israel estaba bajo un reino dividido, en el norte, en el sur Judá, y venían de diferentes reinados en el cual la mayoría de estos reyes no honraban a Dios y se habían desvirtuado completamente al pueblo en el pecado y en la idolatría. Y el mensaje que vemos de Isaías y de muchos otros profetas que vemos en el Antiguo Testamento era de advertencia, ¿sí?, de advertencia y de juicio a causa de ese pecado y de la idolatría, por dejar a un lado a Dios. Y a su vez, no solo era de advertencia y del anticipo de que iba a haber un castigo, sino también de la gracia y de la misericordia de Dios, de que también iba a venir un tiempo de restauración y un tiempo en que iba a llegar el Mesías para salvar. Bueno, de Isaías sabemos que tenía esposa, que después tuvo 2 hijos, y él ya oficiaba de profeta, ¿sí?, porque en el capítulo 1, versículo 1, dice que él profetizó durante el reinado de Uzías, de Jotam, su hijo, y después de otros. Y esto, lo que él relata, dice que ocurrió en el año que murió el rey Uzías. Y en este capítulo 6, él relata lo que le ocurrió cuando el rey Uzías justamente murió, que fue un rey que murió también a consecuencia de haber desobedecido a Dios, porque él quiso oficiar como sumo sacerdote cuando esto no le era permitido a él, y enfermó de lepra, y por eso tuvo que dejar anticipadamente, incluso antes de morir, ya tuvo que delegar el reino a su hijo. Y en esto que estuvimos leyendo vamos a ver varios puntos, y el primero es esto tan tremendo que Isaías tuvo, que fue la visión del trono y de la gloria de Dios. Él en esta visión dice que ve en el trono y ve al Señor como un rey, y ve una escena tan tremenda, ¿no?, de estos ángeles que son serafines, que rodeaban el trono y que adoraban a Dios. Decían: santo, 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 y declaraban esto sobre el Señor. Y dice que había un estruendo, que todo se estremecía, ¿no? Lo que habrá sido
estar ahí, todo se movía, parecía que se iba a venir todo abajo de lo que era ese sonido. Y dice que la casa se llenó de humo. Esta referencia al humo es directamente una referencia a la manifestación de la gloria de Dios y de su poder. Y esto ya lo vemos incluso muchos libros atrás, digamos, en la Biblia, mucho tiempo atrás. Lo vemos en Éxodo, ¿sí? Cuando Moisés sube al monte, cuando Dios le va a dar la ley, las tablas de la ley, dice que se llenó de humo y había la gloria de Dios descendió allí y había truenos, habían luces, un montón de cosas que nos parecerían hoy sumamente extrañas, ¿sí? Y él las vivió porque era el poder de Dios, esa gloria manifestándose ahí. Después lo vemos también cuando se inaugura el tabernáculo en Éxodo 40. Después el que toma nota, después puede leer los versículos bien en su casa, los capítulos esos. Y el tabernáculo que hizo Moisés se llena, dice, de una nube de la gloria de Dios que era tan densa y pesada que no podían directamente estar ahí los que estaban sirviendo. Después cuando Salomón construye el templo, ahí en Primera de Reyes 8:10, también cuando ellos ya está todo listo y van a poner el arca del pacto en el santuario, nuevamente en la presencia del Señor se llena, dice, de humo, de tal manera que no podían estar en ese lugar. Y después lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando Juan tiene revelación del cielo, también una visión bastante similar a la de Isaías, también ve este humo que llena, esta gloria que llena el templo del cielo, ¿no? El trono del cielo. Es la famosa gloria Shekinah, que es esa gloria que hay, porque hay una gloria que se llama Kabod, que es el peso de la gloria de Dios, y esta otra que la palabra es Shekinah, que literalmente es una gloria que dice que viene a habitar, gloria que viene a ser morada. Y miremos lo que dice Juan 1:14. Acerca de Jesucristo, Juan dice en el Evangelio, dice la palabra, o sea, está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo cuando dice la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Es decir, está hablando de Jesucristo, ¿no? Jesús mismo, como esa manifestación de la gloria de Dios, haciendo su habitación, su morada en medio nuestro. Qué grande que es esto, porque nosotros no tendríamos el poder por nosotros mismos acceder a esa gloria tan grande que es del Señor. Por eso Jesús vino y Dios a través de su Hijo Jesús lo envió para justamente conectar el cielo a la tierra, traernos de su reino a nosotros y esa gloria que era inaccesible pueda habitar en nosotros. Cuánto amor, hermanos, cuánta misericordia cuando meditamos en esto, decir, wow, si tenemos un poco a veces de dudas del amor de Dios, de lo que Él es, pensamos en que Él envió a su Hijo para traernos esto a nosotros, a nuestras vidas. Y vemos cómo todo se conecta, ese humo que lo llenó todo, esa gloria, y lo vemos en diferentes capítulos, desde el inicio hasta el Apocalipsis, ¿no? Cómo todo en la palabra está conectado de una manera sobrenatural y maravillosa. Jesucristo, Él es el puente. Él es el puente que conecta el cielo y la tierra y que nos permite a nosotros ese acceso a Él. Y como segundo punto, vamos a ver que cuando Isaías tiene esta visión tan tremenda, tiene un sentimiento de profunda reverencia. En el versículo 5 Isaías dice, soy hombre muerto. También lo habíamos visto, o lo mencionamos el viernes, Juan, en Apocalipsis 1, cuando ve a Jesús, pero no el Jesús que él conocía en la tierra, sino a Jesús glorificado en todo su esplendor. También dice lo mismo, dice, cuando lo vi, caí como muerto.
Y él pudo ver, ¿no? Juan a Jesucristo, lo vio en la tierra, lo conoció caminando en los caminos polvorientos de Israel, lo conoció en las charlas, en las enseñanzas, haciendo milagros, pero aún así ese Jesús estaba con un velo de lo que verdaderamente era. Y él pudo verlo, y cuando lo vio, lo deslumbró. Y esto de caer como muerto tiene que ver con lo que muchos también ya sabían en el pueblo de Dios y que muchos habían experimentado en la palabra, que quien mirara a Dios no iba a poder vivir. O sea que cuando Juan ve al Señor, ve a Jesús y reconoce que es Dios mismo, pero siempre es mediado a través de Jesucristo. Porque dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Nadie lo vio. Vieron que a veces nos hacemos imagen, nos imaginamos cómo es Dios, algunos se lo imaginan así, con cara de enojado, pelo blanco y castigando a todos así. Y como dijo una vez Ricky, ese es Zeus, no es Dios. Ese Dios que ahí está mandando rayos para castigar a todo el mundo. No hay imagen que nos podamos hacer. No hay nada que lo pueda contener a Él. Sin embargo, como dice acá, Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Él mismo manifestándose a nosotros. Entonces, cuando nos encontramos con el Señor verdaderamente, vamos a experimentar esa reverencia profunda hacia Dios, hacia sus cosas. Si quizás estamos como no tomando en cuenta esto y capaz que sí, tomamos la palabra pero a medias, sí, el venir a la iglesia pero más o menos, pero cuando realmente tenemos ese encuentro con el Señor es como que, wow, decimos, esto es tan grande, tan sublime, que es sagrado, ¿no? La palabra sagrado a veces no la queremos usar porque pensamos que se refiere a esos edificios, no sé, de la religión oficial o cosas que no puedo, pero es algo sagrado, es algo hermoso a lo que Él nos ha dado acceso. Y cuando Él se nos revela verdaderamente en cuál es su amor por nosotros, ¿no? Pablo oraba y decía, ruego que puedan tener revelación y experimentar el amor de Dios que es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan grande, que nos excede. Y cuando podemos sentir ese amor y vivirlo, experimentarlo, es algo que nadie nos puede sacar porque ya lo hemos vivido. Cuando experimentamos su poder, su grandeza, su eternidad, algo que nos excede completamente. Y aún como recién cantábamos, cuántas características de Dios en los que si nosotros clamamos y buscamos, Él quiere y está dispuesto a manifestarse a nosotros. Y si todavía no lo experimentaste en algún momento de tu vida, o quizás hace mucho tiempo, pero sentís que te has enfriado, algo está faltando para que lo conozcas verdaderamente. Pero Él está dispuesto. Capaz que ya estás en la iglesia hace tiempo, capaz que ya te bautizaste todo, o estás sirviendo incluso, ¿no? Isaías, él ya era profeta, él ya daba mensajes de parte de Dios. Pero llegó ese momento en que, wow, sus ojos fueron abiertos a una realidad mucho mayor en la que él quedó con sus ojos abiertos realmente a lo espiritual y vio esa gloria que lo dejó estremecido. Y acá sí pasamos al tercer punto, que es cuando Isaías está allí delante del trono, experimenta esta convicción de pecado. Qué tremendo que es esto, ¿no? Porque es tan profundo. Él dice en 6:5, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Y si pensamos, nadie había estado conversando con Isaías para decirle lo que él estaba haciendo mal.
nadie le estaba dando, o Dios no se puso a darle un sermón y a decirle, mirá, Isaías, lo que estás haciendo. Ni ninguna otra persona le dijo, el líder, che, mirá, fíjate que esa forma de hablar que tenés no da, está mal. Sin embargo, él simplemente, el estar expuesto a esa santidad de Dios, por el Espíritu tuvo esa convicción de decir, no, yo soy impuro de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿No? Y esta es la obra que el Espíritu Santo también hace en nosotros, en cada uno de los que le hemos conocido, cuando nos exponemos a su presencia. Muchos a veces no quieren venir al Señor porque tienen miedo de ser expuestos, porque en el fondo sabemos que somos pecadores y que hay algo. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, ¿quién? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros que nos hace dar cuenta de nuestro pecado. Y en 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Muchas veces no somos tan conscientes de nuestro propio pecado. Hay cosas que sí pueden ser evidentes para los demás o están en la palabra, pero hay cosas en las que muchas veces hasta nos autojustificamos, ¿verdad? Como decimos, bueno, no está tan mal esto, o todos lo hacen, entonces está zafa, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en una cultura de Argentina, ¿no? Donde justamente el ser impuro de labios, sabemos que está. Todo lo que vemos en las redes, películas, todo si es argentino, seguro que tiene un vocabulario bastante, ¿cómo se dice? Creativo, incluso, que hasta otros países a veces nos imitan, ¿no? Y cuando un extranjero quiere imitar a un argentino típico, siempre usa alguna de esas palabras que nosotros decimos, sí, pero no está para estar diciéndolas en todos lados, ¿no? Y a veces lo tenemos como normalizado, como bueno, todos hablan así, y a veces nos cuesta, ¿no? O, por ejemplo, un montón de cosas que tenemos como cultura también, ¿no? La falta de respeto a veces a las autoridades, en distintos ámbitos, ¿no? Que, por ejemplo, en la familia, en las escuelas, en el trabajo, ¿sí? Hacia jefes o superiores, aún hasta en la iglesia muchas veces. Pero cuando tenemos a alguien sobre nosotros y nos dice algo, ay, ¿qué me va a venir a decir a mí? ¿No? Hemos escuchado frases muy argentinas. ¿Qué me va a venir a decir a mí? ¿No? Y siempre el argentino tratando de quién es más vivo, quién logra ganar mayor ventaja, y todo haciendo trampa, ¿no? Siempre es haciendo trampa, pero nos reímos de eso y es como que ya está esa avivada, ¿no? Y siempre el romper las normas, la transgresión. Y parece que el que quiere respetar muchas veces va a contramano. A veces ni los horarios respetamos, ¿no? Nos cuesta, somos complicados para las cosas que llevan disciplina, ¿no? Y bueno, y ni hablar de otros pecados que a veces están normalizados, incluso la idolatría, ¿no? Hacia personas, hacia músicos, hacia jugadores, hacia películas y bueno, tantas cosas. Y las tenemos como parte de nuestra vida, de nuestra cultura, como le pasaba a Isaías. Dice, yo soy inmundo de labios y habito en un pueblo que también es inmundo de labios, ¿no? Pero él, al tener esta confrontación delante del trono y delante de la santidad de Dios, él lo reconoce y él confiesa su pecado y él se arrepiente y él tiene esa convicción. Y hay una verdad que es que todo verdadero avivamiento comienza con el arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin convicción de pecado. Y no hay convicción de pecado si no hay revelación de Cristo en mi vida. Muchas veces pensamos que avivamiento se trata simplemente
de alguna manifestación extraña del Espíritu Santo, de alguna locura, y no está mal que pasen esas cosas, pero verdaderamente el avivamiento va a comenzar por un arrepentimiento, por un dejar atrás el pecado. Y esto no va a ocurrir, como dice, si no hay revelación de Cristo en mi vida, porque ante su presencia nos confronta. Por eso nosotros como creyentes no vamos o no deberíamos ir a las personas señalándole los pecados, ¿no? Vos estás haciendo mal esto, vos estás haciendo mal esto. Obviamente que sí nos habla la palabra de exhortarnos en amor unos a otros, o cuando alguien está haciendo algo que no está bien, poder en amor, ¿sí?, hablar con el hermano y tratar de corregir. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es guiar a las personas primeramente a Cristo. Si yo veo una persona que no conoce al Señor y le empiezo a marcar, no, estás haciendo mal esto, sos un pecador porque mira esto, la persona se va a ir más lejos todavía. A veces nos sirve, ¿no?, que entre una persona en la iglesia y estemos señalando su forma de vestir, su forma de vivir, cómo habla, ¿no?, o mira ese mal hábito que tiene, lo que hace. No, simplemente oremos y guiemos a esa persona a conocer al Señor, a un verdadero conocimiento, porque va a ser esa exposición a Él. Cuando tenga un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo mismo y la exposición a la palabra, que es la que nos dice la voluntad de Dios, le va a hacer ver y decir, soy pecador, necesito a Cristo. Cada uno poder decir como el salmista expresa, ¿no?, en el Salmo 139, 23 y 24. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Qué importante poder pedirle al Señor que nos examine, porque nosotros muchas veces nos examinamos mal. Es como cuando vamos al médico y le decimos, sí, pero yo ya vi acá en TikTok que tal cosa, y el médico te mira como, bueno, ¿para qué viniste? Mejor anda. No le digan, si consultaron con Google, no le digan nada al médico, porque los va a echar. No, porque va a decir, ¿para qué estudié 10 años y esto y lo otro? Y vos, porque viste un video en TikTok, ya sabes todo. Y nosotros somos así, nos autoexaminamos y a veces o nos tiramos por el suelo y todo mal, somos lo peor del mundo, o ni nos damos cuenta de nuestro pecado, ¿no? Como le pasó justamente a David, que estaba pecando y parecía como su corazón endurecido, como enceguecido ante lo que él estaba haciendo, como que no tenía ni un remordimiento ni siquiera, hasta que Natán lo confronta, ¿no?, el profeta, y él se puede dar cuenta que era él el que estaba pecando, ¿no? En el Salmo 51 que dice, bueno, después leanlo completo, como él expresa ese verdadero arrepentimiento cuando se da cuenta realmente de lo que había hecho. Dice, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría, purifícame con hisopo y estaré limpio. Y es que el Señor no nos quiere exponer para condenarnos o para señalarnos, sino justamente para hacer lo que hizo con Isaías, que es, vamos a ver el punto 4, la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de que Isaías, ¿sí?, volviendo a Isaías, se dio muerto directamente por su pecado, dijo, soy hombre muerto, listo, acá quedé. Acá la quedé, como dicen. Vemos la obra y la misericordia de Dios en él, la gracia. No fue un momento seguramente placentero, seguramente fue un momento doloroso, ¿sí? Porque un serafín dice que se acerca y toma un carbón encendido directamente del altar de Dios. No era de cualquier lado, no era cualquier fuego. No era algo que él mismo podía purificar haciendo buenas cosas,
Porque eso a veces es lo que nosotros caemos, ¿no? Voy a hacer algunas cosas buenas, a ver si tapo un poquito de estas malas que hice. Y no funciona así. Solamente el fuego que viene de parte de Dios, de su misma presencia, de su mismo altar, es el que nos purifica, el que nos limpia. Viene este serafín con fuego, con un carbón encendido, sacado del mismo altar, toca sus labios y declaró que era limpio. Ahora fue quitada, dice, su culpa y limpio de todo pecado. No podemos nosotros mismos justificarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Es del mismo fuego del altar de Dios que esto pasa. Y justamente, como decía, Dios no nos va a exponer para condenarnos. Cuando vamos a Él nos muestra, su Espíritu Santo cuando manifiesta en nosotros, nos convence de que algo es pecado, no es para que nosotros sigamos cargando con esa culpa, sino todo lo contrario, para limpiarnos y purificarnos. Por eso es que en Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y esto es algo que lo vemos mucho cuando charlamos entre nosotros, entre hermanos, decir, uy, me mandé esta, no sé, tengo... Y más parece que nos queremos esconder de Dios, queremos ir para el otro lado. Y es normal porque es lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron y pecaron delante de Dios, se quisieron esconder y es nuestra reacción. Y mucha gente a veces no quiere acercarse a la iglesia o no quiere acercarse a Dios porque sabe que va a ser confrontado y prefiere evitarlo. Sin embargo, no nos sirve de nada, es como una herida que yo trato de tapar y por dentro se sigue pudriendo, se empieza a poner fea porque no es tratada, ¿no? Es como decíamos, vamos al médico, pero si no le queremos mostrar la herida y le decimos, no me revise, y eso va a seguir empeorando. Necesitamos, el pecado es una herida a nuestro espíritu, a nuestro ser, y es una herida de muerte. Fíjense que dice Romanos 6:23, muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en otra versión, busqué más sencilla, dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gracia. Por eso es un trono de gracia. Gracia significa ese regalo que yo no merezco. Ese regalo que Él me da sin que yo lo merezca. Nuestro pecado y nuestra desobediencia lo que merecían era muerte. Pero Dios nos dio lo que no merecíamos en Jesucristo, que es vida y vida eterna. Gloria a Él, ¿verdad? Y pasamos al quinto punto, expuestos a su fuego. Voy a tomar un poquito de agua. Me olvidé de comentar que la primera imagen que había puesto, hay un par de imágenes que se las robé a los jóvenes que hicieron ayer, las van a reconocer, las imágenes. Después de última las compartimos por los grupos porque están muy buenas lo que han trabajado. Expuestos a su fuego. Hay algo muy interesante en esta visión de Isaías, ¿no? Que es que él contempla a este tipo de ángeles que menciona son los serafines. Dice, ¿no? Tenían 6 alas y sería muy interesante, próximo taller, poder hacer, ¿no? Un estudio bien detallado acerca de los ángeles porque hay diferentes clases y tipos de ángeles y de seres espirituales. Los serafines son uno. Los querubines que se representan en el arca de pacto que lo rodean. Están los seres vivientes que describe Ezequiel, también en Daniel, en Juan, en Apocalipsis. Y el término serafín es el plural de la raíz hebrea saraf,
que significa literalmente quemar. En su sentido más simple, un serafín sería el que arde. ¿Sí? Es decir, un término que nos habla acerca de fuego, ¿sí? de algo ardiente. Ese fuego, ese calor, esa luz que viene de Dios. Y quería mencionar otras personas, aparte de Isaías, que fueron expuestos a este fuego de Dios y experimentaron cosas muy similares. Tenemos por un lado a Moisés. Ahí si pones el siguiente. Ahí ese es uno de los dibujitos también que hicieron los chicos. Moisés con la llama ardiente, ¿sí? En Éxodo 3, del 2 al 6, dice: allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también le dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos, ¿no? Algunos elementos que se repiten. Esta revelación que Moisés tiene primero de la identidad de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Se le presenta: yo soy el Dios de tus padres, yo soy tu Dios. Y se le presenta justamente por medio del fuego. Y de este fuego que era diferente a cualquier otro fuego de la tierra, ¿no? Normal. Y se le revela la santidad de Dios, porque ahí donde estaba la presencia de Dios, Dios le dice: quítate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Y no era santo porque esa tierra tuviera algo especial, era santo porque estaba la presencia de Dios ahí. Y después de esta revelación que él tiene, y que también él tiene miedo porque dice: vi a Dios, tenía miedo de ver a Dios, y Dios lo envía. Bueno, él presenta algunas excusas, hay algunas cuestiones, pero hay un envío, hay un ekbalo. Él tenía que conectar esto del cielo que se le presenta a él, este encuentro sobrenatural para impactar la tierra y poder ir y traer libertad al pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. No era un llamado fácil, no era un envío sencillo. Luego tenemos el profeta Ezequiel. Ezequiel 1, del 26 al 28, dice: sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía ser de zafiro, y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Vi también algo parecido al bronce refulgente, y en su interior y a su alrededor había algo parecido a un fuego, tanto de lo que parecían ser sus lomos para arriba como de sus lomos para abajo. Vi algo parecido al fuego, y esto estaba rodeado de un resplandor. Ese resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris, cuando aparecen las nubes después de un día lluvioso. Esta fue la visión que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor. Al verla me incliné sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. Bueno, después sigue el capítulo con todo lo que las indicaciones y la palabra que Dios le dio a Ezequiel. Y bueno, si leemos todo el capítulo, ahí hay una descripción bastante, pero esta parte, ¿no? Este fuego, y me gusta porque él lo dice: vi algo parecido a fuego, parecido a un arcoíris. Es como, era algo sobrenatural, que no lo podía describir con las mismas palabras humanas, ¿sí? De lo que nosotros experimentamos acá en la tierra. Tuvo una revelación de la gloria de Dios en medio de ese fuego y de lo que él veía, ese resplandor, esa luz. Y tuvo ahí esa profunda reverencia, porque dice que también se inclinó sobre su rostro. Y luego de esto,
vino ese ekbalo, vino ese envío a llevar un mensaje, a llevar una palabra a un pueblo difícil, ¿no? Porque después le dice que iba a ser difícil. Otro, el viernes mencionamos un poquito acerca de Juan, de la visión que él tiene en Apocalipsis. Apocalipsis 1:13. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante, como el sol en todo su esplendor. Tremendo lo que él vio también, como el sol, ¿no? Es decir, no podemos mirar directamente al sol, nos quedamos ciegos, nos lastima el ojo, ¿no? Cuando vemos, y así fue como lo que él pudo experimentar al ver la gloria. Y vemos ¿no? El fuego, el brillo, ese resplandor tan grande que también lo lleva a esa profunda reverencia y a la tarea que él tenía que hacer, ese envío que le da el Señor de que tenía que escribir toda esta profecía que es el Apocalipsis, ¿no? Nada más ni nada menos que el Apocalipsis, que es la revelación de Cristo. Y dejarlo por escrita para, si no, no nos hubiese llegado a nosotros esta revelación. Luego, otro ejemplo, tenemos a Pablo. ¿Sí? Esto ya hemos hablado otros domingos. Pablo expuesto, ¿no? a esa luz. En Hechos 9, del 3 al 6 dice: pero sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Tremendo el llamado, ¿no? de Pablo. Y también esa experiencia de ser expuesto a la luz de Cristo y ser revelado de quién era Jesús, aquel a quien él perseguía. Fíjense que él no dice: ¿por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué persigues a las personas? Dijo: ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a los creyentes, que son el cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el perseguir a los hermanos, el perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Cristo, al mismo Jesús. Y él se le presenta y tiene una conversión total, esta convicción de quién era Jesús, y se puso directamente a disposición. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga, Señor? Se dio cuenta quién era por esta revelación sobrenatural donde Jesús mismo se le presentó. Y ahí un ekbalo, un envío. Cada uno de estos envíos y de estos encuentros sobrenaturales fueron esos momentos de cielo y tierra que se conectaron, donde Dios decidió conectarnos con Él y Él venir a nosotros para que lo conozcamos y usar las vidas de estas personas y aún de nosotros como iglesia para conectar cielo y tierra, para llevar un mensaje, el mensaje del que venimos hablando, de que somos enviados con la unción de Cristo. Es un mensaje que nosotros cumplimos porque somos el cuerpo de Cristo y porque Él quiere usar nuestras vidas para conectar cielo y tierra, para llevar su reino a aquellas personas que están necesitando. Fíjense que, y en esto estamos nosotros también, la iglesia, que comenzó
en Hechos 2, hace 2000 años. Ellos, dice en Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. También esa exposición, vino el Espíritu Santo, dice, como fuego. Ya decía Jesús, ¿no?, acerca de Jesús, que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que no es humano, que no es de esta tierra, es un fuego de Dios, directamente de su trono, que viene a nosotros. Y el Señor los comisionó, los envió para predicar el Evangelio. Y eso mismo no se ha acortado, no ha terminado ese tiempo. Se extiende hacia nosotros. Por eso, el punto número 6, el ekbalo, el resultado de cada uno de estas visiones que ellos tuvieron, de este exponerse al Señor, de este exponerse a su fuego, fue un ekbalo, fue un envío específico, fue un impulso de Dios y de su Espíritu hacia un propósito: llevar un mensaje, ser enviados con la unción de Cristo para unir cielo y tierra, para traerlo del cielo, para traer el reino de Dios a todas las personas. Como estuvimos viendo, ¿no?, en Lucas 4, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, pregonar el año agradable, favorable del Señor, y todo lo que vimos. Tiene que ver con ir y llevar, traer la realidad del cielo a la tierra a personas que necesitan conocerlo a Él. El Señor le dice a Isaías lo que él tenía que hacer. En el versículo 8 del capítulo 6 que estamos viendo de Isaías, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan; vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. El Señor hace una pregunta, ¿no? Dice, bueno, después de este proceso de ser purificado de su pecado, de haber pasado todo este proceso, el Señor pregunta, dice: ¿a quién envié? ¿Quién irá por nosotros? Acá pasa este plural, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Donde nos da este indicio de la Trinidad. Al igual que en Génesis, ¿no?, cuando dice que haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Habla este plural que nos habla acerca de la identidad de Dios. Dice: ¿quién va a ir por nosotros? O sea, ¿quién va a ir en representación de Dios? ¿Quién va a ir como su representante, como su embajador? No era una tarea fácil, ¿no? Isaías ya estaba en condiciones de ser un instrumento utilizado por Dios porque había sido purificado. Era un instrumento útil, limpio, santo. Y por eso él responde: heme aquí, envíame a mí. Sé que va a ser difícil, porque el Señor pregunta quién va a ir, porque no era algo que sobraran voluntarios. ¿Vieron cuando a veces queremos voluntarios para alguna tarea? A veces ponemos en el WhatsApp: ¿quién puede colaborar en tal cosa? Y hay veces que están los grillitos, ¿no? No sé, no lo vi el mensajito. El Señor da esa convocatoria, dice: ¿quién va a ir por nosotros? Isaías, después de todo lo que estaba viviendo, estaba consciente de lo que él tenía que hacer y dice: heme aquí,
envíame a mí. Y el Señor lo envía a dar un mensaje. Una disposición completa de Él para servir a Dios, para llevar un mensaje, para ver a Dios conectando cielo y tierra a través de la vida de este profeta. No iba a ser fácil. Dios le dice, vas a hablar, pero no van a creer. A los profetas, a muchos en general, les dijo, vas a hablar, pero es un pueblo difícil, no te van a escuchar, y muchos incluso los rechazaron de diferentes formas. A Moisés, que vimos ahí, le dijeron, vas a ir, vas a liberar a mi pueblo, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. No va a ser fácil. A Pablo lo llama, lo envía, pero le dice, vas a ir a hablar a un pueblo y vas a ser un instrumento mío, pero yo te voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Por llevar el evangelio, él iba a tener que pasar dificultades, iba a sufrir. De hecho, Pablo menciona las palabras de Isaías, que están acá, donde dice que va a entorpecer el corazón. En Hechos 28 dice, Pablo menciona cita esta parte de Isaías y dice, por lo tanto deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. ¿Por qué? Porque Pablo, cada lugar que él iba, él predicaba primero a los judíos, a los de su pueblo, aquellos que eran el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, dice, su corazón estaba cerrado, su corazón estaba endurecido. Y Pablo, a todo lugar que iba, predicaba primero a los judíos. Algunos sí creían, sí, en todo lugar siempre habían personas que recibían, pero muchos no creían y hasta se le oponían constantemente. Sin embargo, entonces él cita esto y le dice, a los no judíos se les va a traer este mensaje y ellos sí van a ir a oír. Y ellos sí van a creer. Por eso él predicaba a los gentiles y este evangelio que llegó hasta nosotros, ¿no? Y que se sigue, ¿no? Y había un propósito con esto. Bueno, Jesús mismo, al ser enviado a la tierra, también Juan, el evangelio de Juan, explica en Juan 12, que a pesar de que, bueno, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero a pesar de que Jesús, de la forma que él predicaba, las señales que él hacía, igualmente no creían en él. Conocemos la historia, sí sabemos que no creían. Sin embargo, esto estaba profetizado acá en Isaías, en estas palabras. También las cita Juan, las menciona y dice, es para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías cuando dijo, bueno, esto, de que no iban a creer, de que sus ojos iban a estar cerrados, de que su corazón iba a estar endurecido. Y en el versículo 41 de Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muy triste, ¿no? Ahora fíjense cómo Juan aclara que lo que vio Isaías fue la gloria de Jesucristo. Estábamos en el Antiguo Testamento. Isaías todavía faltaban 7 siglos para que naciera el Mesías. Pero Juan está diciendo, cuando él vio la gloria, estaba viendo a Jesucristo. Pero los hombres, dice, amaron más su propia gloria que la de Dios. Tenían a Dios mismo ahí en persona, pero lo rechazaron. Y hoy muchos también, ¿no? Creen, muchos hemos creído en el Señor sin verlo, no lo hemos visto físicamente, pero hemos creído. Amén. Y le hemos conocido y estamos en proceso de seguir conociéndole. Pero muchos también hay que en este tiempo han endurecido su corazón. Y vemos en este Ekbalo, en estos envíos, que no eran fáciles. Y sin embargo, ¿qué los sostuvo a ellos para seguir, para continuar?
Porque si vemos, no sé, Pablo, le pasó de todo. Moisés, también oposición, de todo. Después lean completo. Estuvimos viendo en el estudio bíblico, en Hechos, un montón de cosas. Sin embargo, él perseveró hasta el último día de su vida, donde dijo: ya estoy para ser sacrificado por completo, porque mi vida le pertenece a él. Siendo que él iba por un camino completamente contrario a Dios. Pero tuvo ese encuentro que lo transformó y dio para adelante. Y cada uno de estos hombres que hemos visto, estos ejemplos, y aún de la iglesia que continúa y persevera. Y cuántos a veces nos enteramos por las noticias, ¿no? de lugares donde hay persecución, donde hay cárcel, donde hay torturas y un montón de cosas para los cristianos, para aquellos que deciden seguir a Cristo y sufren oposición. Sin embargo, siguen, continúan. Y nosotros también, amén, continuamos. Ese impulso de ir, ese impulso de seguir, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se sostiene? Por conocerlo a Él. Si lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, no va a permanecer. Si vengo a la iglesia solo porque me gusta y me siento bien, a la primera que algo no me gustó, a la primera que alguien me contestó mal, que no sé, que no me saludaron, ya dejo. Porque está sostenido en la carne, está sostenido en mi propio parecer. Pero cuando he tenido un encuentro con el Señor, créanme que no me va a importar tanto ni lo que los demás piensen, ni lo que si alguien me rechazó, si alguien me ofendió, o si otras personas quizás no están realmente obedeciendo al Señor como deberían. Yo voy a seguir, yo voy a permanecer, vamos a permanecer, nueva vida va a permanecer. Solo a través de la intimidad y el conocimiento del Señor, de ser procesados en Él y por Él, tendremos entendimiento del envío y tendremos esa sensibilidad espiritual para tener compasión por aquellos a quienes somos enviados, a sentir lo que Él siente y tener el impulso de ir, porque va a ser un impulso del Espíritu, no humano, no nuestro. Un impulso que viene de estar expuestos a Él, a su fuego, ese fuego que arde en nosotros, que es el fuego del Espíritu Santo. Y le voy a pedir a los músicos, pueden ir pasando. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. A pesar de esa profecía que decía que ellos quizás no iban a creer, que muchos lo iban a rechazar, Jesús los miraba con amor, con compasión. No veía la oposición que tenían hacia Él. Él los veía con compasión. Decían: están desamparados, están perdidos. Y necesitaba ir. Por eso Él vino hacia nosotros. ¿Y cómo somos enviados hoy? Por esa es la pregunta, ¿no? El Señor ya vino a nuestras vidas, le hemos conocido y somos parte de la iglesia, somos parte de su cuerpo. Y Él lo quiso así, que seamos uno en Él. Por eso en Hechos 13 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre. Ahí nota, ¿no? Ayuno. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Estos versículos son como ese protocolo, por decirlo así, de la iglesia acerca del envío. Fíjense que primeramente fueron enviados y les habló el Espíritu Santo.
Y todos ellos, en acuerdo, ayunaron y oraron, ¿no? Entonces, son cosas que decimos, ¿están lejanas a nosotros o son cosas que podemos hacer? Podemos hacer. Somos iglesia, nosotros somos iglesia al igual que ellos, al igual que en los comienzos. Y nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo, o deberíamos ponernos de acuerdo, en orar y ayunar juntos. Y que el Espíritu Santo diga, bueno, ahora quiero llevar a este matrimonio allá, este otro abran una casa, estos jóvenes hagan tal tarea. Y todos, dice, todos después de haber orado y ayunado nuevamente, en acuerdo fueron encomendados. En acuerdo, importante esto. En acuerdo, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es el protocolo nuestro, ¿no? Nuestra forma, lo que el Señor quiere para nosotros como cuerpo. Que juntos busquemos de su Espíritu Santo, que juntos busquemos que Él se revele más a nuestras vidas y poder conocerlo más. Que seamos llenos de su Espíritu, que Él nos llene de ese fuego que es de Él y Él nos envíe. Y sea Él, no sea obra humana, no sea por competir unos con otros, no sea por lo que a mí me parece, sino en el Espíritu, en unidad, en acuerdo. Y yo espero que esta palabra, ¿sí? Ya cerrando, nos esté dando más hambre, ¿sí? por su Espíritu, más hambre por su presencia, más hambre por seguir buscándolo a Él en intimidad y en grupo, en acuerdo como hermanos. Jesús fue esa escalera de Jacob que conectó cielo, conectó la tierra. Y Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. No hay otra. No hay otra imagen. No hay otro camino. No hay otro que nos lleve al Padre. No hay otro que nos lleve a Dios. Hay un solo mediador y es Jesús. Y Él trajo el reino de Dios a nosotros. Y Él hizo la obra en la cruz para limpiarnos de todo pecado, para purificarnos. Y Él se deleitó en elegirnos a nosotros, aún sin merecerlo, solo por gracia, por misericordia. A Él le plació que estemos en su casa, que estemos en su familia, que seamos parte de su cuerpo. Y hoy creemos en Él y lo conocemos por medio del Espíritu Santo. Y anhelamos ese día, que un día lo vamos a ver cara a cara. Lo vamos a ver sin velos, lo vamos a ver sin toda esta humanidad que a veces nos limita y es una barrera. Pablo dijo en Filipenses 3, 7 al 10, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Estaremos nosotros también dispuestos a esto? A decirlo, todo lo estimo como pérdida por conocerlo a Él, por ser hallado en Él. Amén, que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, hoy venimos delante de ti como tus hijos, Señor, y queremos exponernos delante de ti, delante de tu gloria, Señor. Vos hiciste
ese paso para mostrarnos tu gloria, Señor, a través de Jesucristo. Y abrirnos entrada al trono de la gracia, Señor. Señor, y en tu amor y misericordia nos diste de tu Espíritu Santo, Señor. Tú has llenado nuestras vidas con tu presencia. Y Señor, yo clamo que si acá hay personas que aún no te han conocido, que quizás creen que te conocen un poco, pero aún no han tenido ese encuentro con vos, que hoy puedan tenerlo. Que hoy no se vayan igual de como entraron. Que hoy tú te reveles a sus vidas, Señor, que caiga toda venda de los ojos, de los oídos espirituales y te puedan conocer, te puedan ver, te puedan escuchar. Que en su espíritu puedan sentir esa convicción, Señor, que das tú. Y Señor, aquellos que ya somos tus hijos, Señor, que tú nos levantes. Si hay algunos que están dormidos, que podamos despertar. Si hay algunos que están desanimados, que nos podamos levantar, porque hemos visto tu gloria, Señor, que es la de Cristo. Y sabemos que aún nos falta más, que aún lo que hemos podido conocer es muy poquito comparado a tu grandeza eterna, y que aún tenemos toda la vida para seguir conociéndote, Jesús. Pero aún todas aquellas cosas que capaz nos aferramos, si es necesario dejarlas hoy para conocerte a vos, que lo podamos hacer. Si nos estamos aferrando a nuestras propias ideas, si nos estamos aferrando a nuestra propia forma de vivir y de pensar, si nos estamos aferrando a nuestras costumbres, si nos estamos aferrando a personas, a lugares, Señor, hoy todo queremos rendirlo a ti para conocerte, Jesús, para conocerte más y más y ser hallados en ti, Señor. Que si alguien nos busca, nos encuentre en ti, Señor. Que ese sea nuestro lugar, en tu presencia, Señor. Te adoramos, oh Rey.